Hola, soy Guille. Hace una semana que me trasladé a Valencia y este es el capítulo final de producción de mi primer disco en solitario. Desde que me mudé aquí he ido haciendo la mezcla del disco poco a poco y me atrevería a decir que ya está terminada. A lo largo de todos los vlogs decía que me iba tomando descansos para no saturarme y creo que este es el momento en el que más cuidado debo tener con eso, porque en el momento en el que decida que he terminado va a ser definitivo y el disco se va a quedar como esté en ese momento. Además, a diferencia de si estuviese produciendo esto en un estudio profesional donde me estaría dejando todos los días una cantidad absurda de dinero, no tengo ninguna prisa y puedo permitirme ir al ritmo al que me sienta cómodo. A la hora de mezclar me gusta escuchar a través de monitores porque me dan una buena sensación de espacio y tienen mejor respuesta en graves que mis auriculares. Mezclar con auriculares me sigue pareciendo una buena opción porque me evito tener que lidiar con los defectos acústicos de la sala, pero me estoy perdiendo esa sensación de espacio y de profundidad que tendría si estuviese escuchando a través de monitores. Me da curiosidad ver cómo sonarán mis canciones el día que las escuche a través de unos monitores porque posiblemente sea como volver a escucharlos por primera vez de nuevo. Como no estoy mezclando en las condiciones que me gustaría, estoy utilizando dos trucos especiales a la hora de mezclar. El primer truco es mezclar en mono. La mezcla va a sonar mucho más apagada, mucho más sosa, pero si te aseguras que suene bien en mono, va a sonar bien de cualquier otra forma. Y el segundo truco es mandar las canciones terminadas a un grupo de amigos para que las vayan escuchando ya y me vayan dando feedback. Y si ellos no notan nada extraño, seguramente es que no haya nada extraño y no deba rayarme la cabeza con movidas raras. Un saludo a Antonio, Diego, Alex y a mis padres que lleváis escuchando las canciones desde Navidad 1.000.000 de veces ya y no entiendo cómo no me habéis mandado a tomar por culo. Aparte de los vídeos iniciales que saldrán cuando se publique el disco, me gustaría que todas las canciones tengan un playthrough especial, un playthrough dedicado. Al fin y al cabo es la única forma que tengo de promocionar mi música ahora mismo. Y quiero hacerlos un poquito especiales, no quiero simplemente ponerme a tocar delante de la cámara como todos los covers que he hecho hasta el momento. Quiero que tenga algún detalle de calidad que haga que destaque por encima de todos los covers que he hecho hasta el momento. Tampoco tengo los recursos necesarios para hacer un pedazo de videoclip de la hostia. Y apuntar muy alto sin los medios necesarios puede llevar a frustrarse y a hacer un vídeo cutre. Y no estoy para eso. Y bueno, y por tanto, pues como esto no va a salir inmediato al salir el disco, sino que será más adelante, pues de momento estoy pensando en qué voy a hacer y apuntando al punto medio. Imagino que todos los músicos nos generamos ciertas expectativas cuando vamos a publicar nuestra música. Y en este sentido, si hay algún músico en la sala, os invito a que deis vuestra opinión al respecto. Yo voy a hablar aquí de lo que este disco significa para mí y lo que espero conseguir cuando se publique. Estas canciones no tienen ningún significado intrínseco, no hago metáforas en las que profeso mi amor a la pizza con piña para camuflar mis dudas existenciales, aunque bien podría haberlo hecho. Y no creo que la música en sí deba tener ningún significado trascendental siempre y cuando disfrutes de ella. Me he divertido mucho mientras componía estas canciones y las iba tocando, y me gustaría algún día tener un grupo con el que subirme a un escenario y tocarlas en directo. Y para llegar a subir a un escenario tengo que empezar por un sitio, y bueno, pues el sitio por el que voy a empezar yo va a ser publicar este disco, va a ser mi carta de presentación al mundo. Y aquí es donde viene el giro argumental que yo no puedo predecir, y es cómo va a reaccionar el mundo cuando escuche mi música. Sería toda una fantasía que mi primer disco tenga una buena acogida, que bastante gente lo escuche, y que en cuestión de poco tiempo, unos meses, de repente conozca a gente que le guste mi música y que quiera colaborar conmigo y que formemos una banda y podamos, dentro de lo que cabe con la pandemia, ir viendo de dar un concierto. Pero lo más probable es que, salvo mi círculo cercano de amigos y familiares, poca gente más lo escuche y en cuestión de 2 semanas ya el disco caiga en el olvido. Al fin y al cabo, en un mundo tan conectado donde miles de músicos publican sus composiciones a todas horas y las redes sociales promocionan a aquellos que son potencialmente rentables, no puedo esperar llegar muy lejos tocando rock instrumental pseudo progresivo chachigual del Paraguay, ¿no? Por poner un poco de contexto a esto que acabo de decir, voy a ponerla por pantalla a varios artistazos de la hostia que hacen unas canciones increíbles y que tienen muy pocos suscriptores. Os recomiendo que les echéis un vistazo porque todos merecen la pena. Por lo que a mí respecta, independientemente de la acogida que tenga el disco, tengo muchas ganas de hacer música, tanto en solitario como con mi grupo Nebula, y me muero de ganas por dar un concierto. Por favor, quiero dar un concierto. Si puedes organizar un concierto, por favor, invítame. Y estoy mentalizado de que seguramente el mundo va a ignorarme, pero eso no va a evitar que siga haciendo música. Dicho todo esto, aquí termina esta serie de vlogs. Quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha estado apoyando, tanto comentando en los vídeos de YouTube como contactando conmigo a través de otros sitios. No sé todavía la fecha exacta en la que se publicará el disco, pero puedo decir que va a ser mediados finales de octubre. Antes de despedirme, os animo a que me sigáis en Instagram. Lo tengo un poco olvidado, pero bueno, ahí está por si queréis estar al tanto de mis movidas o si queréis poneros en contacto conmigo.
Y ya está, eso es todo por el momento. Hasta otra.